Y bueno, amigos, tal como lo veníamos anunciando, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es una periodista extremadamente reconocida en el ámbito justamente de investigación. Ha abordado distintas temáticas durante todos los espacios en las que ella ha manejado aquí en el Ecuador. De hecho, Janet Inostroza tiene 30 años de ejercicio en el periodismo, todos en el Ecuador. Por supuesto que la identificamos, sin embargo, para todas las personas que nos ubican a nivel internacional, quiero decirles que Janet Inostroza estudió en la Universidad Internacional del Ecuador a los 21 años. Luego de tener una carrera súper exitosa en Teleamazonas, viajó a Colombia y ahí ejerció el periodismo desde distintos programas y noticieros. Regresó a Ecuador para dirigir y conducir los programas de investigación 30 minutos y 30 minutos plus. Más adelante, en el 2010, asumió la conducción del programa matutino La Mañana de 24 horas tras la salida del periodista Jorge Ortiz. Y bueno, desde entonces, Janet ha ejercido mucha influencia desde los lugares en los que ella se ha encontrado, porque no tan solo ha estado en el ámbito del periodismo, sino también ha ejercido espacios de opinión para las mujeres especialmente. Janet, ¿qué tal? Buenos días. Vamos justamente a adentrarnos contigo y que seas tú precisamente quien nos cuente cuál ha sido esta experiencia como periodista, como mujer y cómo ha sido llevar esta profesión en la que generalmente o tradicionalmente estaba tomada en su mayoría por los caballeros. Hola, querida Mercedes, ¿cómo estás? Qué gusto verte a los tiempos, saludarte, aunque sea por esta vía telemática, pero pues me da mucho gusto tener este encuentro contigo. Y bueno, sí, yo creo que siempre en este mes de la mujer que lo celebramos todos los años, yo siempre soy más pro celebrar todo lo que hemos logrado como mujeres, que todavía falta mucho por hacer, sí, pero no podemos continuar si no reconocemos lo que ya se ha hecho y todas esas metas y esos logros y esos techos que hemos logrado romper, esos techos de cristal. Entonces, en el campo del periodismo, como tú lo citaste hace un momento, donde yo he desempeñado mi carrera. Cuando yo empecé era un mundo totalmente de varones y las mujeres éramos más como para hacer la parte bonita, para ser las presentadoras, y para cubrir temas que antes eran catalogados como temas light, como Ujú. temas de salud, como temas de educación, como temas sociales. Y fíjate que yo creo que hemos hecho tan buen trabajo ocupándonos de esos temas supuestamente light, que hoy ocupan el lugar que se merecen. Y las noticias de salud, de educación y sociales me refiero en torno a la sociedad, ocupan las primeras páginas de los periódicos porque finalmente se demostró que son los que más importan a la gente, los que más tocan a la gente, la vida de la gente. Y de eso tenemos que encargarnos los periodistas. Entonces, creo que por ese lado hicimos un muy buen trabajo y también, bueno, yo también me busqué mi lugar y a la final logré también cubrir lo que se llama las noticias duras o el periodismo duro, en donde creo que las mujeres también hemos hecho un excelente papel. He Y gozado con, efectivamente, sí, no, simplemente creo que a diferencia de, si bien ha sido duro y me ha tocado luchar duro, pero yo creo que sí he tenido la suerte de tener algunos compañeros y jefes hombres que me han dado el espacio y que han creído en mí, me han dado las oportunidades que yo he sabido aprovechar al máximo para poder demostrar lo que una mujer puede hacer en cualquier ámbito que se proponga. y efectivamente hablando, Janet, de esa relevancia, de esa importancia y de ese buen trabajo periodístico que se ha ejecutado, te recordamos a ti y es precisamente la importancia también de esta invitación en el sentido de dar vuelta años atrás y saber qué es lo que te ha tocado experimentar en distintas coberturas y más aún estando al frente de espacios de opinión en el que el papel de
de ser mujer muchas de las veces ha querido ser fraccionado o en su momento hasta minimizado. Tú has sido víctima de que incluso te lleguen bombas en sobres y que esto, por supuesto, trate de intimidar tu trabajo. Sí, bueno, pero si lo tomas por otro lado, creo que si no hubiera hecho un trabajo que resulta importante y que toca las fibras sensibles de la gente de la que hablo, que es generalmente personas que están relacionadas con el poder, con la corrupción, con el abuso. Entonces, si no tocar esas fibras a través de mi trabajo, entonces no tendría ese tipo de reacciones. Ahora tampoco no es que me encante, ¿no? Pero yo siempre trato de ver las cosas en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, ¿qué es lo que estás haciendo? Y te digo que esto es muy importante para las mujeres, porque generalmente cuando estamos haciendo bien las cosas es cuando empiezan los ataques de distinto tipo. Y los ataques más comunes son hacia tu parte física, ¿sí? Entonces, si empiezas a decir o a hacer cosas importantes a nivel, en el caso mío, en el caso periodístico, o las mujeres en el caso empresarial, o en el caso del emprendimiento, o en el mundo de la política también, entonces cuando empiezas a hacer las cosas bien, empiezan los ataques que porque eres muy gorda, muy flaca, muy rubia, muy negra, muy morena, muy alta, muy baja, muy pobre, muy rica, todo es un pretexto, nada Ujú. es válido. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, siempre encuentran una forma de denigrar y de tratar de bajarte la moral. Entonces, yo he trabajado en mi mente mucho para, bueno, para no perderme tampoco, pero siempre analizar esas señales de ataque como esa posibilidad de que esté haciendo bien las cosas y por eso esos ataques. Y trabajo así también de la misma manera con las mujeres, porque muchas se retiran y se dan por vencidas cuando se ven muy atacadas por cuestiones que por supuesto nos llegan, nos duelen, somos seres humanos sensibles, tenemos esa característica y cuando te están diciendo todo el tiempo que eres muy fea o que eres muy gorda, por supuesto que eso te duele, te lastima y te afecta tu autoestima también. Entonces hay que trabajar en eso, en la mente, cuerpo, espíritu, para poder estar fuerte frente a esos ataques y tener esta sabiduría, esta posibilidad de análisis y de poder disgregar las conclusiones, ¿no? Y decir, ok, si me están atacando debe ser porque estoy haciendo las cosas bien, pero tampoco, pues a veces eso también puede llevarnos a equivocarnos. Entonces, tener mucho criterio, pero siempre pensar que puede haber esa posibilidad. Y precisamente eso es lo que queremos destacar de aquellas mujeres que hoy por hoy se mantienen en el periodismo y que no necesariamente ahora ya tiene que hacérselo a través de la televisión. Tú eres un ejemplo de que se ha abierto nuevos espacios, nuevos canales, nuevas formas de comunicar y ese empoderamiento de la mujer va más allá tan solo de conocer o dominar ciertas temáticas, sino también de poder reconocer las aptitudes que como mujeres tenemos. Ahora, en el ámbito del periodismo sabemos de cómo las mujeres han ido de a poco ganando estos espacios, pero si es que ya entramos en fibras un poco más sensibles, entendemos y sabemos que no todas las mujeres están en el lugar que deberían o no todas están liderando justamente los medios de comunicación y aún más, no todas tienen el salario o el sueldo que sí generalmente suele pasar con los caballeros. Sí, todavía hay desigualdades, por eso yo digo que todavía falta por hacer, todavía hay muchas cosas que lograr, pero vamos caminando. Y yo digo que hay que caminar desde el reconocimiento de lo que sí hemos podido hacer, porque cuando lo vemos todo negativo y que todo hace falta y que nada ha cambiado, primero nos estamos diciendo una mentira y después nos estamos autodesanimando. Entonces, sí faltan muchas cosas por hacer, pero yo creo que vamos caminando con paso firme, vamos preparándonos cada día más. A mí me emociona cada vez que alguien hace un análisis de lo que son las universidades ahora y muchas carreras están mayoritariamente ocupadas por mujeres. Muchas carreras que antes eran tradicionalmente de hombres, hoy también están ocupadas casi en igualdad de condiciones, o sea, en número, por mujeres. Y eso es un avance, eso estamos demostrando que podemos caminar y pisar terrenos prohibidos con mucha firmeza, con mucha seguridad y hacer un gran papel. Y de ahí seguir yendo por lo demás, ¿no? Creo que la mayor desigualdad
en donde los países poderosos y los países más pobres o menos poderosos nos parecemos, es en que las mujeres, por más alto que lleguen, siempre les pagan menos. ¿Sí? Y esa es una realidad de los países desarrollados y más respetuosos de los derechos y también de países como el nuestro, en donde vamos avanzando en toda materia económica, de derechos y de todo. Entonces, ahí falta luchar y yo creo que nos hace falta hacer una reflexión también, sin culpabilizarnos, porque no se trata de latigarnos ni de culpabilizarnos, pero yo creo que en eso tenemos un defecto tremendo las mujeres y es que no nos gusta cuando se trata de dinero y lo he encontrado muy en común, me queda muy difícil a mí. Si llego a un cargo y sobre todo cuando haces lo que te gusta, ¿no? Entonces a mí me encanta lo que hago, realmente amo el periodismo, amo lo que hago y lo podría hacer gratis, pero eso es un problema, porque cuando me toca ir a reclamar por mis derechos y decir págueme más porque estoy trabajando full time o hago exactamente el mismo trabajo que mi compañero, pero usted me paga a mí menos, págueme más, soy pésima. ¿Sí? Y creo que ese es un problema que nos pasa a todas las mujeres, que llegamos a lo más alto y no somos capaces de exigir, de decir, me lo merezco, yo puedo y tengo que ganar lo mismo. Y tenemos ese temor de que dada la oportunidad, por andar de exigente, te quiten la oportunidad. ¿Sí? Entonces, tenemos todavía esas distorsiones y yo creo que pues hay que animar mucho a las que ya están arriba, que son las pioneras, que son las que nos abren el camino a las demás, que se atrevan a exigir y que sientan que detrás hay un grupo de mujeres enorme, respaldándolas, apoyándolas y estando listas para poder recibirlas en caso de que las cosas no salgan bien. Entonces, ahí vamos en ese camino, pero, y yo creo que mucho, a ver, creo que debemos trabajar mucho más para poder trabajar en equipo como mujeres, para poder conseguir cosas poderosas, pero yo creo que también es importante creernos y creernos del lugar a donde llegamos, o sea, que nos la creamos, ¿sí? Para poder estar ahí y decir, no, me tienes que pagar más, yo me merezco más, ¿sí? Y así, o sea, es un trabajo que si a la vez es mucho lo que puedes hacer por parte individual, pero obviamente uno le dan más ganas y le da más fuerza cuando uno sabe que atrás hay un grupo que está ahí listo para sostenerlo si uno se cae, ¿no? Si uno se queda sin trabajo, entonces que haya un grupo listo para poder acogerlo a uno y decir, gracias, valiente, ya lo intentaste y es un paso más, o sea, nos escucharon. Es una ganancia verlo de esa manera y poder sostener a esa mujer para que pueda seguir adelante su vida. Y lo estoy hablando en términos figurativos, por supuesto, pero es más o menos es el esquema que debería suceder. Somos la mayoría en el mundo. La mayor cantidad de población del mundo es femenina. Sin embargo, el mundo está gobernado por hombres que toman decisiones absurdas, como se ha tomado ahora de declarar una guerra en donde, la verdad, no sé qué se pueda ganar de ahí más que poder para un reducido círculo de mandantes y de personas que siempre han gobernado el mundo, y la mayoría, el resto, simplemente perdemos, solo perdemos. Entonces, esas cosas no pasarían si en el mundo y en ese orden mundial habrían mujeres. Totalmente, totalmente. Y bueno, un poco tomando referencia a lo que tú has comentado, hay un elemento diferenciador del hombre con la mujer que no quisiera ser tan drástica, pero que sí nos define el sentido de la pasión y la sensibilización. Nosotros hacemos las cosas por pasión más allá de entender justamente esa remuneración, si es que es igualitaria o no. Y fíjate que justamente con mi equipo, revisando un poco la información, para la participación en la que vamos a estar justamente este fin de semana, Janet y yo, hablábamos de este tema tan puntual que es de la guerra y de cómo una mujer justamente podría sensibilizar y podría lograr acuerdos mucho más duraderos. Y ahí hacíamos referencia al tema de Rigoberta Menchú y cómo ella luchó para lograr esta, no sé si pacificación, pero por lo menos es ser consensuales en, digamos que en la discusión de lo que ambas partes buscaban.
Y lo que yo me preguntaba, lo que discutía, lo que hablaba y decía, ¿por qué hoy son las mujeres las que tienen que abandonar su familia? ¿Por qué son las mujeres las que tienen que abandonar su país? ¿Por qué son las mujeres las que tienen que abandonar sus ideales y dejando a los esposos luchar una guerra que no pidieron pelear? Y bueno, hablando de guerras, no solo es esta la que vivimos las mujeres, es justamente ese derecho a esa igualdad y a ese reconocimiento. Bueno, porque yo creo que tenemos que comprender que no se trata del uno o del otro, ¿sí? Y que no tenemos las mujeres que dejar nuestro hogar para poder ir a trabajar o para poder ir a cumplir nuestros sueños, ¿sí? Sino que parte de la tarea es lograr que hombres y mujeres entendamos que vamos a lograr cosas mucho más poderosas si logramos trabajar en equipo, si ambos cuidamos de la familia, si ambos trabajamos, si ambos nos profesionalizamos, si ambos tenemos sueños y ambos luchamos para cumplir esos sueños de ambos, ¿sí? Y luego también abrir ese camino para que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo y luego pues crezcan y luchen por sus propios sueños, ¿sí? Entonces es esa la mentalidad con la que deberíamos caminar y con la que deberíamos trabajar para que las cosas sean más fáciles, ¿sí? Y poder no estar en esta disyuntiva que se da, ¿no? En las empresas y todo. Entonces, que si te estás en edad de quedarte en embarazo, entonces no te dan la oportunidad porque te tienes que ir a cuidar a tus hijos, porque el niño se puede enfermar, porque eso te quita tiempo y no te deja entregarte a la empresa como la empresa espera. Pero cuando tú tienes esa tarea dividida entre dos, ya no es solo el problema de la mujer, es un problema de un hombre y de una mujer que tienen un bebé y que probablemente se enferme, probablemente haya que ir a una reunión al colegio, tenga una presentación y todo, y ambos padres en igualdad de condiciones necesitan ese tiempo para poder atender esa necesidad de sus hijos. Pero hoy solo, aunque los papás también van, nunca le ven al papá como un problema para que tenga que ir a atender las cosas de sus hijos, sino el problema siempre recae solo sobre las mujeres. Y eso es una cuestión que está en la mente, ¿sí? Tenemos que ayudar a que la sociedad cambie esa mentalidad para poder igual nosotros poder cambiar nuestra realidad y conseguir este mundo más igual que necesitamos. Pero desde las leyes y la política, ¿qué es lo que le falta a Ecuador y América Latina y trabajar? Aquí nosotros justamente revisábamos también que de acuerdo al Foro Económico Mundial que elabora el índice global de esta brecha de género y que mide a más de 156 países, veíamos como país, como justamente estados como Finlandia, Noruega e Islandia, siempre son los pioneros en tener esa equidad. Pero los países de Latinoamérica, la verdad que prácticamente hay pocos que se visibilizan en los últimos lugares y otros casi nada. Claro, porque tenemos también parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra realidad es que no nos gusta cumplir las leyes, ¿sí? Porque Mercedes tenemos todas las leyes, ¿sí? Leyes no nos hacen falta. Sí, ya si te pones a ver la ley que de la lucha contra la violencia de la mujer o de la defensa de la igualdad, no sé cómo se llama, tiene un nombre pomposo como tienen todas las leyes, pero ya ahí está todo escrito, está prohibida la violencia, está prohibida la discriminación, promueve la igualdad, promueve los derechos, prohíbe la violencia política, todo está prohibido con artículos. Artículo 36 no sé, prohibida la violencia política, definida perfectamente la violencia política, todo perfecto. El problema es que no cumplimos las leyes, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de pensar que esto es una cuestión de leyes, ¿sí? Esto es una cuestión de seres humanos, y te digo, en todos los ámbitos, ¿sí? Mucho cuestionamos, siempre vemos los ecuatorianos que la posibilidad de resolver nuestros problemas es a través de reformas legales, consultas populares, creación de nuevas normativas, endurecimiento de penas y cosas así. Mira, ahí está, ya hace cuánto tiempo que tipificaron el femicidio. ¿Ha habido menos muertes de mujeres? No, Venida en aumento. evidentemente es un avance, tiene que estar tipificado, eso ya es un logro, pero eso no quiere decir que porque ya está tipificado, entonces quiere decir que va a disminuir el número de femicidios, porque el origen del problema es otro, ¿sí? El origen del problema está en la violencia dentro de la misma familia. Dentro de la familia seguimos criando niños, varones, que creen que solamente van a ser hombres en la medida en que puedan sostener sus hogares, mantener a sus mujeres y ser los fuertes de la casa, ¿sí?
y seguimos criando niñas en donde les decimos que tienen que, o sea, su mayor sueño tiene que ser conseguir un príncipe azul. Ese es como un símbolo de éxito, conseguir un buen marido, ¿sí? Y mientras sigamos pensando así, entonces vamos a seguir criando sociedades desiguales, ¿sí? Cuando deberíamos criar mujeres valientes que sepan que tienen que estudiar, que tienen que prepararse para poder sobrevivir en el mundo por sí mismas, solas, ¿sí? Y buscar una pareja, un compañero que sea compatible con sus sueños, con su pensamiento, con su realidad, y que hagan un equipo para poder salir adelante juntos, ¿sí? Y bueno, pues si algún día salen las cosas mal, porque nada está garantizado, pues no sé, se enamoró de otra o tú te enamoraste de otro, o siempre nos podemos pensar en infidelidades, ¿no? Pero los hombres se enferman, los hombres se mueren, los hombres se quedan sin trabajo. Entonces, cuando tu esposo se queda sin trabajo, que tú seas una mujer lo suficientemente fuerte para tomar las riendas de tu hogar. Y no que siempre sea al revés, ¿no? Entonces, como yo soy la pobre mujercita débil, entonces tengo que tener un hombre fuerte, que nunca se puede quedar sin trabajo, nunca se puede enfermar, nunca se puede morir, ¿sí? Entonces nos convencemos de eso y ahí está, estas son las realidades, ¿sí? Y hablando de femicidios, Totalmente desiguales que nosotros mismos creamos, ¿no? Creamos esos caminos que nos conducen al abismo. totalmente, hablando justamente de femicidios, vemos cómo esta problemática social va en aumento y cómo de todos los que han ocurrido, justamente el 84.6% provienen de muertes completamente violentas, no podría ser de otra manera, pero propiciados justamente por sus parejas en las cuales ni siquiera se determinan causas completamente claras. Ahora, ¿qué hacer a futuro? Y mucho más con un problema que se agudiza tras vivir o tras querer sobrellevar una pandemia que dejó en el mundo a más de 13 millones de mujeres en el desempleo. Porque vemos que a quien más golpeó los efectos de la pandemia en el ámbito laboral es a la mujer. Sí, bueno, yo creo que el mundo está en crisis y mira que inentendible, ¿no? Pero en medio de una crisis tan fuerte como la que nos dejó la pandemia, en donde tenemos resultados tan fuertes como los que tú mencionas, en donde los más débiles son siempre los más que quedan en mayor vulnerabilidad, pues justo en medio de todo esto, porque todavía no salimos, se les ocurre declarar una guerra. ¿Y qué pasa? Empeoran todo. Entonces va a haber, prepárense, porque va a haber más desempleo, más pobreza, más desigualdad, ¿sí? Porque pues el mundo está organizado de esa manera, ¿sí? Necesita que haya gente pobre y que haya gente desigual, que haya desigualdad y que haya pobreza y que haya gente que todo el día esté motivado a luchar para seguir moviendo el mundo. Así funciona esto, no es la primera vez que esto se da, ¿sí? En la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda seguir luchando, no nos queda de otra. ¿Sí? No tenemos ni el poder, ni el dinero, ni el poder de decisión, ni nada. Estamos en la parte de los perdedores. Y pues, o por llamarlos de alguna manera, pero tenemos que ver cómo ganar. ¿Sí? Y yo digo que es la época, es ahora más que nunca, como en todas las épocas, es la época del emprendimiento, es la época de la creatividad, es la época de la valentía. ¿Sí? Tenemos que hacerlo, lo podemos hacer, miremoslo de otra manera y como una gran oportunidad de cumplir sueños y de creer en nosotras mismas, hablando de las mujeres. Yo he conocido en todos estos años que he estado trabajando con el tema de mujeres, mujeres que hacen cosas espectaculares, que fabrican cosas espectaculares, que tienen extraordinarias ideas, pero les hace falta creer en sí mismas, subir su autoestima para poder hacer lo que eso saben hacer y no imitar o copiar a otros. ¿Sí? Acabé de estar ahora en una feria, una bonita feria de emprendimientos de mujeres y de una cumbre mundial en la Amazonía. Y es increíble el trabajo artesanal que hacen las mujeres, ¿no? Pero cuando te pones a ver así cada puestito, con mucho cariño y con mucho amor hacen sus cosas, pero hacen lo mismo. Todas hacen collares, todas hacen pulseritas, hacen coquitas de distintos materiales naturales. No hay mucha variedad,
¿sí? Y yo sé que hay muchas mujeres la que se atreve a hacer cosas distintas, esa es a la que le va excelente en esa feria. Las que Total. hacen lo mismo que los demás, pues venden un poquito, pero están compitiendo entre ellas mismas. Entonces, eso es lo que hay que darles esa fuerza a las mujeres para que crean en sí mismas y entiendan y comprendan que la oportunidad está en, ahí, en diferenciarse, en hacer Exactamente. tener un elemento diferenciador. Eso es lo que te da una oportunidad de resaltar frente del grupo y tener una oportunidad de salir adelante. Eso es lo que yo siempre rescato y de verdad que lo promulgo en el elemento diferenciador. Que tu sello siempre vaya en tu producto y que no sea el mismo el que todos ofrecen. Ahora, hablando de emprendimiento, y veo que ya se nos fue nuestro tiempo, también hay otra problemática. Y si bien Ecuador se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica con el mayor número de emprendimientos, también Ecuador pasa a encabezar ese listado por no hacer subsistir esos emprendimientos. La mayoría no pasa de los 3 años. ¿Y por qué? Porque muchas de las veces no tan solo está en poder sacar un producto bonito, sino que ya no hay una capacitación, ya no viene un tema de innovación, el tema de la digitalización y la transformación de poder captar nuevos públicos y nuevos nichos y nuevos mercados ha dejado a muchas mujeres en el camino sin saber qué hacer. Ahí la respuesta es súper fácil. Bueno, primero que tenemos que, digamos, ser realistas, ¿sí? Y realmente, pues, el emprendimiento es eso, en eso consiste el emprendimiento, en intentar equivocarse, entender en qué te equivocaste, mejorar y volverlo a intentar. Sí, es decir, esta relación entre emprendimiento y fracaso es súper normal, no es que estamos fuera de la lógica. Si somos los que más emprendemos, que ya es un mérito enorme, también tenemos que ser los que más fracasamos, porque todo va en proporción del número de emprendimientos que tú desarrolles, ¿sí? Ahora, ¿qué nos ayudaría a disminuir esa brecha, a que no haya la misma proporción, fracasos y emprendimientos? Es la educación, que fíjate que tenemos un mérito enorme y es que somos súper creativos. Y el momento en que tú crees en ti mismo, te das una oportunidad, le das ese elemento diferenciador a tu producto, ahí ya tú tienes una oportunidad mayor de subsistir. Si a eso le sumas, a esa creatividad innata, natural, si a eso le sumas capacitación, educación, profesionalización, networking, entonces ya la cosa va a empezar a cambiar, ¿sí? Pero cuando tú vas a ver, por ejemplo, en esta feria de emprendimientos, pues mujeres muy, muy valientes y muy creativas, muy trabajadoras, jamás han recibido un taller de capacitación, ¿sí? Entonces lo que están haciendo es un mérito enorme porque están trabajando desde su intuición, su creatividad, digamos, ese instinto de supervivencia que está allí. Pero si ellas tuvieran acceso, y por suerte hay muchas organizaciones de mujeres preocupadas por esto y que tienen tal vez mayor acceso a esos talleres de capacitación o a ese networking que estas mujeres necesitan, pues hacer ese link es un gran trabajo también. Entonces, eso, nos hace falta educación en todos los ámbitos. Si tuviéramos un mejor nivel de educación, seríamos otro país, definitivamente. Tenemos todas las capacidades y las posibilidades de ser una potencia en muchos ámbitos. No lo Yo somos. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a educación, al igual que otros países sí lo tienen. Yo veía hace poco un meme en el que decía: "El ecuatoriano podría conquistar el mundo si de creatividad se tratara". El tema es que no nos atrevemos, no creemos en nosotros y muchas de las veces ese síndrome de impostor juega mucho y sobre todo en la mujer, porque no creemos que podemos llegar a los cargos de los hombres, porque no creemos que podemos ganar lo mismo, porque no creemos y entran miles de tabús a carcomer, digamos, nuestros pensamientos. Y ahí es el principal obstáculo que la mujer debe atravesar. Claro, todas esas creencias y el creer que no puedes viene de cuando eres niña. Sí, Ujú. cuando tú tienes un par de padres, obviamente absolutamente amorosos y con la mejor intención del mundo, que te dicen, no, 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 tú eres niña, no puedes subirte ahí, no, 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 tú eres niña, no debes hacer eso, o una niña no se comporta de esa manera. No, 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 ¿cómo se te ocurre querer jugar a eso si eres niña? Entonces le empiezas a meter en la cabeza a la niña que hay cosas que no es capaz de hacer.
cuando somos capaces de hacer absolutamente todo. Entonces, aunque no lo crean, esas son las cosas que a uno se le quedan en la cabeza y que a uno le llenan de debilidad y de inseguridad para luego en la vida ya salir y pues tener estos problemas para poder salir adelante. Creo que hay un camino bastante aún por recorrer, no tan solo en el ámbito corporativo, en el ámbito político, diría yo más bien en el ámbito personal, en apostar y creer justamente en nuestras capacidades, en nuestra fuerza que ya de por sí como mujeres llevamos y que los logros definitivamente van a venir dándose como añadidura. Yo siempre digo, más allá del cargo, más allá del sueldo, es que tú le apuestes un poquito más, el resto llega y llega en el tiempo que tenga que llegar. Muchísimas gracias, Janet. Hemos llegado a los 30 minutos. Es tan interesante poder escucharte, poder compartir contigo justamente de toda esta experiencia que has manejado de distintos frentes y bueno, esperamos muy pronto poder volver a tenerte desde otra temática y desde otra esfera. Claro que sí, con gusto. Me dio mucho gusto verte y te felicito por el espacio y nos vemos este fin de semana. Este fin de semana estamos juntas hablándoles a las mujeres y aportando un poquito desde nuestros ámbitos. Un Así es. abrazo gigante a Un todos también abrazo. quienes nos escuchan. Chao, chao.